Profe, yo no puedo prender la cámara, o sea, puedo, pero estoy con los datos porque no estoy en mi casa. Así que mejor si no la prendo, si no es molestia. Si es necesario, igual la prendo. Y es como dar clase por radio. No, sí, tal cual, pero tenía que venir al médico sí o sí y no estoy en mi pueblo, estoy en el auto escuchando la clase. Bonoris, Duarte, Gijena. Doctor, yo tengo la cámara prendida, pero se me mojó desde que empezó la cursada que estoy haciendo. ¿Y cómo hizo para rendir? Vivo con mi papá y utilicé el de mi papá. ¿Eh? Vivo con mi papá, utilicé el celular de mi papá. Bonoris, Gijena. Bueno, vamos a seguir con medidas cautelares. Habíamos visto ya en la clase pasada el concepto, los caracteres, habíamos visto la clasificación de las medidas cautelares y habíamos visto los presupuestos de las medidas cautelares. Ahora vamos a comenzar analizando el procedimiento de las medidas cautelares, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento cautelar o cómo es el procedimiento para solicitar una medida cautelar? Ustedes saben que en principio, y digo en principio, las medidas cautelares pueden pedirse antes o después de iniciado el proceso, ¿sí? Antes o después de iniciado el proceso. Obviamente algunas de esas medidas, por su propia naturaleza, va a ser imposible pedirlas antes de iniciado el proceso porque el código va a exigir que esté el proceso iniciado para poder solicitarlas, ¿no? Pero la regla general es que pueden ser solicitadas antes o después de iniciada la demanda. Vamos a leer, por favor, el artículo 195. Alguien que lo lea. Bueno, lo leo. Artículo 195. Oportunidad Más fuerte y necesitaríamos. presupuesto. ¿Qué? Más fuerte, se escucha muy bajo. ¿Ahí se escucha bien? ¿Escuchan bien? Sí, Yo profe, ahí yo. sí, escucho bien. escucha bien. Sí, se escucha bien. Dale. Bueno. Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponde, en particular a la medida requerida. Muy bien. ¿Me pueden decir alguna medida cautelar que necesariamente deba pedirse una vez iniciada el proceso y no antes? Anotación de litis, ¿Por qué? porque precisamente antes no hay litis, no hay litigio, no hay... A ver, vamos a leer el artículo 229, por favor.
Bueno, lo leo. Artículo 229. Anotación de litis. Procederá a la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiera tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro de la propiedad y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiese sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida. ¿Y para qué sirve la anotación de litis? Como medida cautelar. Para la publicidad, para dar a conocer que existe un juicio, que existe un pleito. Y el embargo también se registra. Para la oponibilidad, A ver. porque si a mí, por ejemplo, yo voy a ir a comprar un bien, que en el bien está, o sea, en el registro anotaron que ese bien está siendo parte de un proceso que puede ser embargado, yo voy a ver si lo compro o no lo compro. O nada que ver. En realidad el efecto jurídico que tiene es despojar de buena fe al adquirente. El adquirente no va a poder invocar la buena fe. No es un tercer adquirente de buena fe y a título oneroso. Es un tercer adquirente, pero no de buena fe. La buena fe no se presume porque ya sabía él que estaba adquiriendo sobre una cosa litigiosa. ¿Sí? Eso es lo que es el efecto que produce la anotación de litis. No es que no lo podés comprar, lo podés comprar. Lo que sucede es que deja de presumirse la buena fe de esa operación comercial. ¿Sí? Este es el efecto que tiene la anotación de litis. Pero bueno, efectivamente la anotación de litis es una de las medidas cautelares que pueden pedirse con el proceso ya iniciado. Otra la vimos la clase pasada, la del artículo 676 bis en el juicio de desalojo, ¿sí? Que solamente procedía en proceso ya iniciado. Y el artículo 114 de la Ley de Sociedades también establece, a los efectos de pedir la intervención de una sociedad, haberse iniciado las acciones correspondientes y los reclamos estatutarios correspondientes. ¿Sí? No podemos proceder directamente a una medida cautelar sin haber iniciado las acciones que el estatuto prevé para la remoción o la intervención de una sociedad. ¿Sí? Ahí tienen ejemplos de medidas que pueden pedirse solamente con proceso iniciado, pero la regla, como dice 195, es que las medidas cautelares pueden pedirse antes o después de iniciado el proceso. A su vez, las medidas cautelares proceden a pedido de parte. Ahora, hay algunas excepciones que establece el Código donde las medidas cautelares van a inscribirse de oficio. ¿Conocen algún proceso en el que las cautelares se inscriban de oficio? La regla es que tiene que ser a pedido de parte una cautelar, ¿verdad? Esa es la regla general. ¿Conocen algún proceso donde el juez va a ordenar medidas cautelares de oficio? Vamos a leer, por favor, el artículo 725 del Código. Dale, Ayelen. ¿Lo leo? Sí. Medidas preliminares y de seguridad. El juez hará lugar o denegará la apertura del proceso, previo examen de su competencia y recepción de la prueba que resultare necesaria. Estamos hablando del proceso sucesorio. Sí, proceso sucesorio. A petición de parte interesada o de oficio en su caso, el juez dispondrá las medidas que considere convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante. El dinero, los títulos, acciones y alhajas se depositarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Respecto de las alhajas, se adoptará la misma medida, salvo que los herederos decidieren que quedaren bajo su custodia. Entonces dice que a pedido de parte o de oficio el juez va a dictar las medidas que crea necesarias, ¿sí? Para garantizar el patrimonio del causante.
piensen que en este caso, el propietario de los bienes es el difunto. Por lo tanto, el juez asume alguna facultad en función de la ausencia de este, a los fines de garantizar y conservar el patrimonio a lo largo del sucesorio. Para eso puede ordenar la inscripción de medidas precautorias. Lo mismo que en el juicio de usucapión. ¿Sí? En el juicio de usucapión, cuando comienza la usucapión, cuando alguien promueve un proceso para adquirir el dominio por el transcurso del tiempo, por prescripción adquisitiva, el juez va a ordenar la inscripción de la anotación de litis en el registro de la propiedad, ¿sí? A los efectos de hacer saber que esa es una cosa litigiosa y que está pendiente un proceso sobre ella, ¿sí? Esos son procesos donde hay disposiciones de bienes. Fíjense que la particularidad que tienen ambos procesos, para que no se lo olviden, tanto la usucapión como tanto la sucesión, es que en principio el propietario está ausente. ¿Sí? Entonces, por eso el juez asume facultades para ordenar inscripción de medidas cautelares, porque no va a haber quien las pida, sino. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tiene facultades el juez para hacerlo. Entonces, también sabemos entonces que hay cautelares, o la regla general es que las cautelares son a pedido de parte, excepcionalmente pueden ser inscritas de oficio, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Vamos a la competencia. ¿Quién es el juez competente? ¿Quién es el juez competente para el dictado de medidas cautelares? La regla general es que el juez competente es el juez de la causa principal. Vimos en la clase anterior que uno de los caracteres de las medidas cautelares que son accesorias y subordinadas a la cuestión principal, por lo tanto, ¿sí? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo tanto, es competente para entender medidas cautelares el juez que entienda o que sea competente en el proceso principal. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un juez incompetente dicta una medida cautelar? Recuerden ustedes siempre que uno de los caracteres que tiene el procedimiento cautelar, uno de los elementos que tiene la medida cautelar o el procedimiento cautelar, es la urgencia, ¿sí? Es la urgencia, es la necesidad urgente de resguardar un bien, por ejemplo, ¿no? O una cosa o una persona, para evitar que la pérdida de ese bien haga ilusorio los derechos que se pretenden proteger en ese proceso. Entonces, la urgencia es determinante. Entonces, muchas veces pueden pasar dos cosas. O bien que yo le pida el dictado de una medida cautelar urgente a un juez que no va a ser competente en la cuestión de fondo, entonces va a declarar, va a dictar la cautelar y luego va a declararse incompetente en el fondo de la cuestión. O directamente le pido la cautelar junto con la demanda a un juez que se declara incompetente en el fondo de la cuestión, pero resuelve la cautelar por cuestiones de urgencia. ¿Sí? Resuelve la cautelar por cuestión de urgencia. Vamos a ver qué dice el artículo 196, por favor. ¿Lo leo? Sí, cualquiera que lo lea. Medida decretada por juez incompetente. Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. Es decir, un juez incompetente, el caso sería este: yo presento una demanda y pido un embargo, ¿sí? El juez concede el embargo, pero se declara incompetente en la causa y la manda al juez que considere competente. ¿Está claro? Pero con la medida cautelar ya decretada, ¿sí? Lo que me dice el código es que esa medida subsiste siempre y cuando haya sido tomada siguiendo los parámetros del Código Procesal, es decir, que esté acreditado la verosimilitud del derecho, que esté acreditado el peligro de la demora y que se haya establecido o fijado una contracautela o una caución, ¿sí? Entonces, se cumplió con el procedimiento de las cautelares, el juez la decretó. ¿Por qué? Seguramente por razones de urgencia, invocando razones de urgencia. La regla es que se tienen que abstener de hacerlo, pero ante una situación urgente o que el juez considere que el trámite que va a durar la declaración de incompetencia y la radicación del expediente en un nuevo juzgado puede
convertir en ilusorio los derechos, la va a decretar igual, la medida cautelar, ¿sí? Entonces, esa medida subsiste, esa medida permanece, y lo importante es que dice que en ningún caso la medida decretada por un juez incompetente significa la prórroga de competencia en el fondo de la cuestión, ¿sí? No está prorrogada la competencia en el fondo de la cuestión porque el juez haya dictado la medida cautelar. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, la regla es, la medida cautelar la dicta es competente el mismo juez que la causa principal. Medida cautelar decretada por juez incompetente subsiste siempre y cuando haya sido dictada de conformidad con las disposiciones del Código, ¿sí? Y no significa prórroga de competencia respecto al fondo de la cuestión. Esta es la regla en materia de competencia en medidas cautelares. Vamos a ver por último en esta parte, por último de esta cuestión, una cuestión muy importante en el tema de medidas cautelares porque modifica el régimen general, que es la cuestión de las impugnaciones de las medidas cautelares, ¿sí? Las impugnaciones o los recursos, la resolución y los recursos contra las medidas cautelares. Vamos a leer el 198, por favor. Recuerden que les dije que este tema tiene muchos artículos, tenemos que saberlos todos los artículos, ¿eh? Vamos, Agustín, al 198. Roque llegó tarde a la audiencia, perdió el derecho que ha dejado de usar. Mil disculpas. Recurso. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese... No, se te cortó, Agustina. Alguien que lo lea, por favor, el 198. La providencia que admite o hiciere lugar, si la concediese, lo será. No, en efecto Agustina, devolutivo. Agustina, se te cortó todo. Chicos, otro que lea, por favor, el 198. ¿Lo leo? Voy. Sí, por favor. Cumplimiento de recurso. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogue la demora. La providencia que admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable. Si la concediese, lo será en efecto devolutivo. Bien. Entonces establece el artículo 198 el sistema recursivo en materia de medidas cautelares, estableciendo una regla, que es la siguiente. Los dos casos en los que se puede apelar una medida precautoria es, o en el caso que se la denieguen, que el apelante será quien solicitó la medida, ¿sí? O en el caso de que se la concedan, ¿sí? Será el destinatario de la medida o el afectado por la medida quien puede recurrir esa resolución. En el caso de que la medida cautelar es concedida, ahí empieza, a partir de la notificación, dentro de los 3 días, como dice el artículo 198, ahí empieza la bilateralidad en la medida. Que dijimos en la clase pasada que se decretaba en inaudita aparte, pero que era una bilateralidad retardada o retrasada, ¿sí? Que va a comenzar ¿cuándo? Y acá va a comenzar. Una vez que se notificó la medida al destinatario de la misma, o al afectado de la misma, ¿sí? Muy bien. Entonces, este puede recurrir esa medida, puede apelar esa medida. Primera cuestión fundamental que modifica el sistema general en materia de apelaciones. Dice que el recurso de apelación contra la resolución que concede una medida cautelar será con efecto devolutivo.
cuando la regla general en materia de apelaciones es el efecto suspensivo. Si ustedes quieren, para no confundirse en materia de efectos de recursos de apelación o de recursos, llámenlos efectos suspensivo o no suspensivo. Es más fácil. ¿Sí? El efecto devolutivo es no suspensivo. Es más fácil de entender. ¿Sí? Efecto suspensivo o efecto no suspensivo. Bueno, lo que me dice el código es que el recurso de apelación contra una resolución que concedió una medida cautelar se va a otorgar con efecto no suspensivo. Es decir, que la interposición del recurso de apelación no levanta la medida cautelar, ni la suspende. ¿Está claro? Esto es fundamental para entender el sistema de las medidas cautelares, ¿sí? Porque es una excepción a la regla general del efecto suspensivo. El efecto es no suspensivo cuando concediere la medida. Ahora, este artículo 198, ¿me ibas a decir algo, Roque? No. No. Este artículo 198 tiene una cuestión que debemos analizar. Fíjense, lee de vuelta la última parte, Ayerén. La providencia, ¿esa parte? Sí. La providencia que admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable. Si la concediese, lo será en efecto. Ven que dice será apelable. No dice que será impugnable o que será recurrible. Dice que será apelable, haciendo referencia exclusivamente al recurso de apelación. ¿Sí? Porque si no, el legislador hubiera dicho será recurrible. ¿Sí? O será impugnable la resolución. Pero dice será apelable. ¿Sí? Haciendo referencia únicamente a un solo tipo de recurso, que es el recurso de apelación. Dicho al revés, pareciera ser que de acuerdo al artículo 198 no es admisible la revocatoria contra las medidas cautelares. ¿Sí? Porque solamente dice que será apelable. ¿Está claro? Ahora analicémoslo. Les voy a hacer una pregunta que ya la tienen que saber porque ya esto lo vieron. ¿Qué tipo de resolución es la que decreta una medida cautelar? ¿Providencia simple? Ah, o sea, resuelve cuestiones de mero trámite. No, pero no hay traslado. Te No hay metieron un sustanciación. embargo en tu casa, por 15 millones de pesos. Y si no, es una resolución de mero trámite, una providencia simple, de mero trámite. Yo lo hubiera Pero no hay- pensado igual, no hay No hay sustanciación. sustanciación, pensé. Vamos a leer, por favor, la definición de providencia simple. Ya el artículo lo deben saber ustedes, no ni me lo pregunten a mí. Lo leo. Las Por providencias, favor. las providencias simples solo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otra forma. Actos de mera ejecución. ¿Ustedes creen que una medida cautelar es un acto de mera ejecución? No, pero puede ser de las que pueden causar gravamen, que son como un poco más importantes. Bueno, igual ya sé que no, pero bueno, lo pensé así, perdón. No. ¿Cómo una medida cautelar va a causar gravamen irreparable? Si usted puede pedir la modificación, puede pedir la sustitución. No digo que cause, digo que podrían, por ahí yo lo pensé así, como que interlocutoria me No, pareció pero que no lo piense así. Dígame, ¿es una providencia simple? ¿Sí o no es una providencia simple? O sea, ustedes dicen que es una providencia simple porque no tiene sustanciación. Pero en realidad las providencias simples resuelven cuestiones de mero trámite. ¿Sí?
O sea, si lo entendés Bueno, en el sentido que va fundada, no sí. es una providencia simple. Si va fundada, No es sería una una interlocutoria. Claramente no es una providencia simple. Te vuelvo a decir, te traban un embargo sobre tu campo por 15 millones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Es una cuestión de mero trámite? ¿Qué va a ser de mero trámite? Me estás haciendo un desastre. ¿Qué mero trámite? Me decretan la inhibición general de bienes, no puedo disponer de mis bienes. ¿Es de mero trámite? No. Muy bien. ¿Qué es entonces? Una interlocutoria, porque no Pero no ¿cómo va a trata- ser una interlocutoria si no se sustanció? Y uno de los requisitos fundamentales de la interlocutoria es la sustanciación previa. Voy a buscar, pero hay un caso en que hay una resolución que no se sustancia, igual es interlocutoria. Porque dice la doctrina que se denominan providencias cautelares. No son ni providencias simples ni sentencias interlocutorias. Son providencias cautelares. Entonces, la discusión que hay, por eso se llama procedimiento cautelar, y es distinto al proceso principal. ¿Sí? Entonces son providencias cautelares. Porque no encajan ninguno de los dos, sino no encajan ni en sentencia definitiva, ni en sentencia interlocutoria, ni en providencia simple. ¿Sí? Entonces son providencias cautelares que tienen particularidades propias, porque el procedimiento cautelar tiene particularidades propias. Entonces la discusión es si esta medida puede ser o no susceptible del recurso de reposición, aunque el artículo no lo establezca. Bueno, porque en realidad definir la naturaleza jurídica es para eso, es para determinar cuál es el grado de, o cuál es el recurso que puedo intentar contra esa resolución. Muy bien. La doctrina, de manera casi unánime, ya el Código Procesal de la Nación ha avanzado más, pero ya de manera casi unánime la doctrina establece que sí, que es susceptible de recurso de reposición una medida cautelar y que es susceptible de reposición con apelación en subsidio también, porque al decir que es apelable, es susceptible del recurso de reposición con apelación en subsidio. ¿Cuál es el fundamento de por qué la doctrina considera admisible el recurso de reposición contra las providencias que decretan medidas cautelares? Primero, por la naturaleza de la providencia, que es una providencia cautelar, ¿sí? Entonces no está establecido en ninguno de los dos recursos esa naturaleza de providencia. Pero además, por el principio de la economía procesal. Por el principio de economía procesal. Porque si no, cada vez que se apela a una cautelar hay que ir a la Cámara. ¿Sí? Entonces, por el principio de economía procesal y por el principio de inmediatez, es mucho mejor que la pueda resolver el mismo juez que la decretó. ¿Sí? Y como la bilateralidad empieza generalmente en el momento de la impugnación, porque la medida se decretó inaudita aparte, ¿cuándo va a intervenir el afectado? En ese momento, cuando es notificado y empieza a correr el plazo para impugnar esa medida, ¿o no? Ahí empieza la bilateralidad. Entonces, es la primera vez que el juez va a escuchar los argumentos de la contraria. ¿Para qué lo voy a hacer ir a la Cámara? Si puedo convencer al mismo juez con mis argumentos de que no es así. Y eventualmente, si el juez mantuviera la medida, tengo disponible el recurso de apelación a la alzada. ¿Está claro? Y también de no ser así, puede ser, también de no ser así, que no tengas la revocatoria, se da que el juez no te da la oportunidad de escucharte a vos, porque únicamente te vas a la Cámara, a otra instancia. Podría ser un argumento, pero lo concreto es que el código no lo establece. Lo establece la doctrina y la jurisprudencia en admitir la reposición contra las providencias que decretan medidas cautelares. ¿Está claro? ¿Es susceptible de recurso extraordinario una medida cautelar? Estamos viendo impugnación de medidas cautelares. Y no, porque no tiene carácter de sentencia definitiva, en principio, ¿o no? Vos viste cómo me contestaste. Me contestaste sí, pero no, no, pero sí. Porque me da miedo, ya no, Bueno, no tengo nada de la respuesta correcta es, la regla general es que no. Salvo que se Porque pida un disparate. la Corte solo resuelve cuestiones de derecho y no cuestiones de hecho. ¿Sí? Entonces, la regla general, en principio, no. Ahora, si la medida cautelar decretada
causare un perjuicio tal que no pudiera ser reparado, ¿sí? Podría la Corte intervenir. Hay algunos casos donde lo ha hecho, que después lo vamos a ver. Hay algunos casos donde la Corte ha admitido, ha intervenido acerca del planteo de medidas cautelares, ¿sí? Obviamente con carácter restrictivo, no como regla general, pero se ha admitido. Entonces la respuesta es en principio no, pero hay algunas cuestiones donde el perjuicio no puede ser reparado o la gravedad de la medida coloque el estado de indefensión a la parte, que podría llegar a establecerse el recurso extraordinario. De hecho, cuando el primer caso que se llega con una autosatisfactiva, que después lo vamos a ver, la Cámara rechaza el recurso extraordinario diciendo que no es susceptible de recurso extraordinario ni una providencia de medidas cautelares, y la Corte hace lugar a una queja por apelación denegada y atiende una cuestión que después vamos a analizar, ¿sí? Pero bueno, en principio es así. El 198 habla solo de la apelación, habla solo de la apelabilidad. Es admitible la revocatoria con apelación de subsidio por vía jurisprudencial y por vía doctrinaria, está admitida, ¿sí? Y en principio no es susceptible de recurso extraordinario, salvo alguna excepción. Esto sería, recuerden, el efecto devolutivo del recurso de apelación contra la medida contra la resolución que concede medidas cautelares. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna pregunta hasta acá. Perfecto, vamos bien. Vamos a entrar en un tema realmente apasionante, por lo menos para mí, y espero que sea para ustedes, como es la cuestión de las sentencias anticipatorias y las medidas autosatisfactivas, ¿sí? Que desde ya voy a adelantar que comparto con Arasi, un procesalista que a mí me gusta mucho, Roland Arasi. Él dice que está muy mal llamar medidas autosatisfactivas, que está mal el nombre. Primero, porque no satisfacen al proceso, sino a quien la pidió. Entonces no es autosatisfactiva, ¿sí? La dicta el juez en beneficio de una de las partes. Y segundo, y esto tienen que prestar atención a estas cosas, porque son interesantes, dice que la palabra autosatisfactiva no está en el diccionario de la Real Academia Española, que en todo caso debería ser autosatisfactoria, ¿sí? No autosatisfactiva, que es una palabra no regulada por la lengua española, ¿sí? Es interesante el planteo de Arasi. Igualmente se llama medidas autosatisfactivas. Igualmente la doctrina la sigue llamando así, a pesar de las observaciones claras que hace Arasi. Dice, el juez no dicta medidas autosatisfactivas. Autosatisfactivas son medidas para uno mismo. El juez dicta medidas en beneficio de una de las partes. ¿Cómo va a ser autosatisfactiva? ¿Sí? Dice que no puede tener ese nombre. Cuando ustedes estudiaban, cuando nosotros estudiábamos, yo también, el debido proceso legal, las reglas del debido proceso legal, ¿sí? Nos regíamos por una regla de que el debido proceso es un derecho subjetivo, ¿sí? Que tenemos todos, subjetivo que tenemos todos, a que un órgano imparcial del Estado, en este caso denominado juez, resuelva una controversia. Resuelve una controversia entre particulares. Este es el planteo original del proceso. Ahora, a partir de los tratados internacionales, a partir de la suscripción de los tratados internacionales, en particular con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 15, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 15, aparece un concepto vinculado a los derechos humanos y bastante moderno, que es
la tutela judicial efectiva. No ya la potencialidad del proceso, sino que efectivamente el Poder Judicial dé respuesta a los planteos de las partes. No es solamente una cuestión de disquisición jurídica. Hay que dar respuesta efectiva al que está reclamando el servicio de justicia. ¿Sí? A partir de esta teoría y de este principio de la tutela efectiva, o como lo llaman mucha parte de la doctrina, el principio de efectividad del proceso, ¿sí? De que el proceso sea efectivo para conseguir una respuesta o una resolución, aparece esta cuestión vinculada a las medidas autosatisfactivas. ¿Qué son, en definitiva, las medidas autosatisfactivas? Una medida autosatisfactiva es un requerimiento que hace la parte, y que tiene identidad exacta con el fondo de la cuestión. ¿Sí? Que tiene identidad exacta con el fondo de la cuestión. Veamos una cosa. Cuando vimos medidas cautelares, ¿sí? Y dijimos, ¿cuál es el objeto de las medidas cautelares? Asegurar lo que vamos a reclamar en el proceso principal. ¿Están todos de acuerdo? Asegurar el derecho, sí. ¿Están todos de acuerdo? Y cumplimiento de la exigencia. O sea, las medidas cautelares para proteger personas no existen para ustedes. Las medidas cautelares de protección de personas, esa categoría de medidas cautelares no existen. La guarda no existe, no existen. La protección de incapaces no existe. Las restricciones de acercamiento no existen. No existen. Solamente tienen como objetivo asegurar una sentencia. Se lo dije en la clase pasada y se lo vuelvo a decir. No piensen que la única medida cautelar es el embargo, porque se van a equivocar. Porque para eso vimos la clasificación de las medidas cautelares en la clase anterior. Lo que sí está claro, que en cualquiera de los casos, las medidas cautelares tienen un fin de resguardo, de cosas o de personas, ¿sí? Pero tienen un fin de resguardo. Las medidas autosatisfactivas se agotan en sí mismas. No tienen un fin de resguardo. No tienen un fin de resguardo. En muchísimos casos la medida autosatisfactiva pone fin al proceso, sin ser una sentencia. Entonces ya desde ese punto de vista tienen diferencias fundamentales y están vinculadas, como dice un gran procesalista, como es el doctor Peirano, ¿sí? Un gran procesalista, y sobre todo en materia de medidas cautelares, ¿sí? Él dice que muchas veces el proceso de conocimiento resulta estructural y funcionalmente inadecuado para dar respuesta, ¿sí? Estructural y funcionalmente resulta inadecuado para dar respuestas a determinadas cuestiones. Y él dice, todo lo cautelar es urgente, pero no todo lo urgente es cautelar. ¿Eh? Cautelar hablando de las medidas tradicionales que nosotros vimos y del objetivo de esas medidas, ¿sí? Hay dos casos que ustedes van a entender muy fácilmente, son casos jurisprudenciales, pero los vamos a poner como ejemplo para entender el funcionamiento de estas medidas autosatisfactivas frente a las medidas cautelares, ¿sí? Frente a las medidas cautelares. No basta el resguardo de la cosa o de la persona, sino necesitamos la tutela efectiva, ¿sí? No basta el resguardo de la cosa o de la persona, no nos alcanza. Necesitamos que efectivamente sea tutelado un derecho. Miren, dos ejemplos. Uno, en el derecho de daños. Esto es una jurisprudencia del año 1997 de la Corte, que es el caso que les dije que la Corte admitió por vía de queja
el tratamiento de una medida cautelar. ¿Sí? Se lo dije hace un ratito. Bueno. Un trabajador de una empresa, sufre un accidente de trabajo, ¿sí? Que le implica la amputación de un miembro, ¿sí? Le implica la amputación de un miembro. Su abogado promueve una medida cautelar y dice que en forma urgente la futura demandada, que va a ser la empresa y la ART, provean la prótesis para operarlo ya. ¿Sí? El juez de primera instancia dice que no, y la Cámara dice que no, porque dicen que de conceder esa medida se estaría resolviendo el fondo de la cuestión en una oportunidad procesal no prevista por el Código, porque todavía no empezó el proceso. Entonces estaríamos, dice, dándole resolución definitiva a una cuestión sin haber transcurrido el proceso. Interpone un recurso extraordinario federal, la Cámara le dice que no, porque las medidas cautelares no son susceptibles de ser atacadas por la vía del recurso extraordinario, va en queja a la Corte y la Corte admite la queja y le hace lugar a la medida. Y determina que en forma urgente le provean las prótesis para operarse en manera inmediata. ¿Sí? ¿Pero cuánto tiempo había pasado ya? No sé cuánto tiempo había pasado, pero poco tiempo. Poco tiempo. Porque las medidas cautelares son muy rápidas en su tramitación. Y las apelaciones también. ¿Sí? Pero más allá del tiempo, lo importante es hacer notar que sin haber empezado el proceso, sin estar trabada la litis, ¿sí? La Corte ordena cumplir una prestación, ¿sí? Cumplir una prestación como medida cautelar. ¿Mm? La Corte no las considera medida autosatisfactiva ni sentencia anticipatoria. La Corte hasta ahora trata a las llamadas medidas autosatisfactivas como si fueran cautelares genéricas. ¿Sí? Cautelares genéricas. Es una cautelar no nominada para la Corte. ¿Sí? Aún sigue creyendo eso. Yo creo que está equivocada porque, como ya les dije, hay mucha diferencia entre una medida cautelar tradicional y una medida autosatisfactiva. ¿Sí? Ya desde el punto de vista del objetivo que tiene una y la que tiene otra son completamente distintas. Y ahora vamos a ver qué otras diferencias tienen unas de otras. Pero bueno, lo concreto es que ahí tienen un caso donde se requiere una resolución urgente. ¿Sí? Y el otro caso típico, que ustedes lo conocen, son los amparos por salud. Cuando vos interponés una acción de amparo contra tu obra social y le pedís al juez como medida cautelar que te cubran el tratamiento oncológico o que te cubran la operación urgente. ¿Sí? Una vez que el juez concede esa medida, está resuelto el fondo de la cuestión, porque ya me operaron. Y la obra social se hizo cargo de la operación. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí tienen dos casos, claro, uno del derecho de daños, sí, y otro del derecho a la salud, o un derecho constitucional como es el derecho a la salud, de cómo puede funcionar este tipo de medidas autosatisfactivas, que causan una diferencia fundamental respecto de las cautelares, otra diferencia fundamental. La resolución que dispone o que decreta una medida cautelar, ¿sí? Hace cosa juzgada formal. Pero la concesión de una medida autosatisfactiva hace cosa juzgada material. Porque ya se consumó. Entonces hay perfecta coincidencia entre el fondo de la cuestión y la medida solicitada, ¿sí? Entonces se produce una tutela efectiva, hay una efectividad en la tutela, que no lo garantizaría ni siquiera una medida cautelar ordinaria. Perdón, profe, dijiste que la medida autosatisfactoria hace cosa juzgada material. Claro. Pero posteriormente se va a tener que tratar en un proceso.
Pero Josefina, si a mí ya me operaron, ¿qué vas a apelar? ¿Qué vas a impugnar? Y, o sea, que por el efecto devolutivo, en caso de que no sean los responsables, que se haga, o sea, que se haga cargo el responsable. ¿Cómo? No sé si me explico o entendí mal yo. Por ejemplo, No te explicaste. con una Si a mí, medida... yo le pido al juez que la obra social me cubra una operación de, no sé, sacar un coágulo de la cabeza. El juez me concede la medida cautelar. Notifico a la... me interno, me operan, me sacaron el coágulo. Pero, perdón, ahí es más complicado que lo estoy planteando yo. Por ejemplo, si yo le atribuyo una consecuencia al despido, por ejemplo, de la empresa, ¿no? Entonces, Es un juicio laboral. Es un juicio laboral. Entonces, Es un estoy juicio perdida, laboral. perdón. Yo entiendo que lo que pregunta Josefina, yo también lo quería preguntar, es que como no hay un proceso de conocimiento, por más que a mí me resuelvan mi problema y lo que yo estaba pretendiendo, si en algún momento después, ulterior, ponele, va a conocer el juez algo más, un detalle, o pongámosle que el prestador no esté de acuerdo, diga, no, la verdad que no pasó esto en ¿Y el por qué trabajo. no me dejan seguir explicando la medida autosatisfactiva? Bárbaro. Otra pregunta. Porque hasta ahora no vimos ningún requisito para las Claro. medidas autosatisfactivas. Pero entonces, ¿es cosa juzgada material y formal no? ¿O vamos a verlo en un rato eso? ¿Cómo informal no? O sea, ¿va a ser cosa jugada en lo material y en lo formal también? Y en lo formal siempre, las dos hacen cosas jugadas. Está Si bien. una medida cautelar común la hace, imagínate una medida autosatisfactiva. Bueno, Una hace formal, la otra hace formal y material. ¿Sí? Igual no lo termino de entender, pero mejor terminemos de hablar de las Perfecto. medidas Terminamos activas. de verlo y Dale. lo seguimos analizando. Entonces ya le dije que la Corte las considera medidas cautelares genéricas. Lo que perfecciona o configura el sistema de las medidas autosatisfactivas, y por eso a la resolución se la llama sentencia anticipatoria. ¿Sí? Sentencia anticipatoria. Por eso dice medidas autosatisfactivas y sentencia anticipatoria. La sentencia anticipatoria es la resolución que acoge favorablemente una medida autosatisfactiva. ¿Sí? Prevalece el principio de celeridad sobre el de bilateralidad. ¿Sí? Por eso ahora vamos a ver cuáles son los requisitos. Pero lo cierto es que, para que uno entienda lo que son las medidas autosatisfactivas, prevalece el principio de celeridad sobre el principio de bilateralidad. Vamos a ver cuáles son los requisitos o los recaudos de las medidas autosatisfactivas. Así como vimos los requisitos, los presupuestos o los recaudos de las medidas cautelares, vamos a ver de las medidas autosatisfactivas. En primer lugar, acreditar la existencia de un daño irreparable. Irreparable. Acá es donde vemos, ¿se acuerdan que en la medida cautelar lo que debía acreditar, ¿sí?, era el peligro en la demora? Acá tengo que acreditar la existencia de un daño irreparable. Es decir, le tengo que decir al juez, señor juez, si usted no me concede esta medida, se va a producir un daño irreparable. Es decir, que no va a poder ser reparado ni siquiera con una sentencia favorable que dicte usted después. Señor juez, si usted no me opera, yo me muero. ¿Para qué voy a querer una sentencia dentro de 4 años, que es lo que va a consumir un proceso de conocimiento, si yo voy a estar muerto? Yo quiero que me operen ahora. ¿Está claro? Entonces, la existencia de daño irreparable es intrínseca a la medida. La necesidad de reparación y de tutela efectiva es intrínseca. No es una medida para asegurar el cumplimiento de una sentencia, sino que es la medida, el cumplimiento de la sentencia. Por eso hace cosa juzgada material. ¿Sí? Porque la concesión de esa medida le pone fin al proceso.
Como le pone fin al proceso, justamente como le pone fin al proceso, ya ningún autor, como sí lo sostenía en una época Perano, considera que la medida puede decretarse inaudita parte. Ningún autor considera que la medida autosatisfactiva va a decretarse inaudita parte. Y esta es otra de las diferencias con las medidas cautelares comunes. La mayoría de la doctrina entiende, y la justicia también, la jurisprudencia también, que debe darse una bilateralidad previa, aunque sea más acotada, pero previa. Por eso, quien solicita la medida autosatisfactiva, en el mismo momento de plantear la medida, debe acompañar y ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. Y la afectada por la medida va a tener intervención y va a tener traslado de esa prueba y de esos elementos para hacer su defensa previamente a que el juez resuelva. O sea, sería la posibilidad de un proceso mucho más acotado que el normal. Obviamente, pero es un hay proceso proceso. rápido o acelerado y acotado. Rápido, acelerado y acotado, pero con algunas particularidades propias. Por ejemplo, que hasta el juez puede producir prueba respecto de la medida solicitada. ¿Sí? Puede producir prueba respecto de la medida solicitada. Por ejemplo, yo le pido esa operación y el juez puede decir, previamente agregue una resonancia magnética. Por ejemplo, puede pedirme prueba que yo produzca y esa prueba la va a poder controlar la contraria. Dice toda la doctrina, únicamente va a decretarse inaudita parte cuando la urgencia sea tal que no amerite la sustanciación. El tipo se te muere. El tipo se te muere, el tipo está accidentado en la ruta, hay que hacerle un trasplante, y el abogado dice, autorice el trasplante que la organización no me lo quiere cubrir. Y el juez dice, si yo corro traslado, le doy 3 días para que conteste, para que ofrezca pruebas, se muere el tipo, la concedo igual. Y después sale una bilateralidad, ¿está bien? Pero ese sería el único caso. En casos extremadamente graves. Escucho un grito, Agustina, viene de vos. De mi marido que está haciendo la clase por Zoom. Ahí sería una emergencia, entonces, no una urgencia. No, urgencia, siempre es urgencia, urgencia, pero la urgencia es de tal magnitud que impediría la sustanciación. Ponete en silencio, Agustina. ¿Sí? Entonces, ahí tendrían, pero la regla es que hay bilateralidad previa. ¿Sí? Que hay bilateralidad previa. Hay bilateralidad previa. Entonces, si hay potencialidad de daño irreparable, que la carga de la prueba es de quien solicita la medida. Hay bilateralidad previa. Acá viene el tercer elemento distintivo o distinto al de las medidas cautelares comunes. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les expliqué verosimilitud en el derecho? ¿Sí? O fumus boni iuris, que le dije que era una apariencia de buen derecho. Que el juez decía, este planteo va a tener andamiaje, y les dije que regulaba la mayor o menor verosimilitud con la caución, o con la caución que fijaba. ¿Sí? A mayor verosimilitud, menor contra cautela, a menor verosimilitud, mayor contra cautela. Bueno, acá lo que dice la jurisprudencia y lo que dice la doctrina es que para las medidas autosatisfactivas se requiere fuerte probabilidad de la existencia del derecho. No verosimilitud del derecho, fuerte probabilidad de la existencia del derecho. Por eso les dije recién que hasta puede abrir a prueba, porque se exige más que verosimilitud. Hay un planteo interesante, creo que es de Los Santos, una gran procesalista, que dice, la fuerte probabilidad de la existencia del derecho está por encima de la verosimilitud y por debajo de la certeza. ¿Sí?
como graduando la diferencia entre la verosimilitud, la certeza y la probabilidad fuerte. ¿Sí? Ahora esta probabilidad fuerte, que es una carga, la prueba es una carga procesal de quien pide la medida, del peticionario de la medida, debe estar presente al momento en que el juez decida. ¿Sí? ¿Y cuándo el juez no va a hacer lugar a la medida? ¿Cuándo no va a hacer lugar a la medida? Y no va a hacer lugar cuando considere que no hay fuerte probabilidad de la existencia de derecho, o cuando considere, presten atención a esto, que otorgando la medida puede causar un daño irreparable a la contraria. ¿Se dan cuenta? Ahí el juez va a decir, yo no puedo evitar un daño irreparable causando otro daño irreparable. Por eso hay tantas regulaciones en materia de medidas cautelares, por ejemplo, en las prestaciones de los servicios públicos. Por eso la ley reglamentaria de las medidas cautelares, las leyes que disponen medidas cautelares, sobre todo contra el Estado, van a ser tan restrictivas en algunas cuestiones. ¿Sí? El juez no va a conceder una medida cautelar cuando signifique la paralización total de un servicio público, porque el daño que causa es mayor al daño que resuelve. Les pongo un ejemplo. Yo presento un amparo ambiental porque digo que los colectivos, cosa que es absolutamente cierta, ¿quién no se paró en una esquina a cruzar un semáforo y el colectivo le largó esa bocanada de humo que te deja prácticamente ahogado? Larga esa bocanada de humo negro cuando sale del semáforo. Bueno, entonces yo le digo al juez, señor juez, los colectivos están contaminando el ambiente. ¿Es verdad o es mentira? Y el juez va a decir, tenés razón, Diego, pero ¿sabes lo que pasa? Yo para evitar ese daño tengo que impedirle la circulación hasta que utilicen mecanismos eléctricos o energías limpias. ¿Sí? Y dejo a 600.000 marplatenses sin transporte público. Entonces, el daño que ocasiono, dándote la medida vos, que tenés razón, es mucho más grande que el no dártela. Entonces el juez tiene que equilibrar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fuerte probabilidad de la existencia del derecho es una carga probatoria. En los casos que yo les dije, imagínense, chicos, Josefina, y lo vas a entender por acá, al trabajador que la máquina le amputó un brazo. ¿Sí? ¿Tiene probabilidad de ganar un juicio de daño? 100%, 95%, salvo que le erren en una cuestión procesal. Pero la probabilidad de que gane un juicio de daño es elevadísima. Hay probabilidades de que si no le opero el brazo y no le hago el implante que necesita, pierda definitivamente la posibilidad de tener la movilidad que tenía antes del accidente. Y sí, hay alta probabilidad de que eso suceda. Hay probabilidades de que si no lo operamos se puede sangrar o se puede infectar y se puede morir. Hay probabilidades. Bueno, ¿cómo no le voy a dar la medida cautelar? Y voy a pensar otra vez. La empresa, si le compra la prótesis, ¿se funde? No. ¿Tiene que echar 500 trabajadores para comprarle la prótesis? No. Tiene que... Bueno. ¿Sí? Pongo fin al litigio. Operalo. Ponele la prótesis. Chao. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, mi pregunta era porque no habíamos hablado de este procedimiento resumido. Y porque ustedes parecen atrás de la pelota. Tienen que estar adelante de la pelota. Esperar. Quieren llegar antes al arco. ¿Sí? Estamos explicándolo. Entonces, por eso, justamente, la respuesta era cuando me decís, ¿cómo hay cosa juzgada material? Y hay cosa juzgada material porque hubo bilateralidad. Porque hubo bilateralidad. Acotada. Rápida. Es más, dice toda la doctrina y dice la jurisprudencia que esa bilateralidad previa no puede ordinarizar el proceso.
sea, hay que dar bilateralidad, pero no convertirlo en un proceso ordinario porque si no estoy haciendo lo mismo que pretendía evitar. ¿Sí? No puede el juez decir, bueno, le doy traslado a la contraria por 10 días, abro a prueba por 40. No, para eso sigo el proceso ordinario. Si te estoy pidiendo una medida urgente, bueno, el juez entonces va, de acuerdo a las circunstancias, va a establecer plazos judiciales. ¿Sí? Te va a decir, te doy 48 horas para que contestes, no días, no 2 días, 48 horas. Habilito días y horas inhábiles para resolver la cuestión. ¿Sí? Tráeme toda la prueba de la que intentes valerte. Si tenés que ofrecer prueba, lo vamos a hacer en una sola audiencia la semana que viene. Toda la prueba, listo. El lunes. ¿Y es ¿Sí? recurrible? Siempre es recurrible. Pero con efecto devolutivo. Claro. O sea, a eso iba yo con mi pregunta de hoy. O sea, obviamente siempre va a ser con efecto devolutivo porque se le puede generar un perjuicio a una parte que no tenga nada que ver. O que... Josefina, se te muere el paciente. Se muere el paciente si no lo opero. El médico me manda un certificado y me dice, si no lo opero en 24 horas se muere. Y se lo manda al juez. Y yo le ofrezco eso como prueba. ¿Y el juez qué va a decir? ¿Qué va a hacer el juez? Va a decir, bueno, no, vamos a correr traslado, que venga. No, va a decir, operalo. Operalo. Salvarle la vida. Después vemos. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. por eso son tan particulares y por eso una medida cautelar tradicional no lo resuelve, porque las medidas cautelares tradicionales están para asegurar el cumplimiento de una sentencia, eventualmente, o para conservar o proteger una cosa o una persona durante el proceso. La medida autosatisfactiva resuelve la cuestión de fondo. Por eso es tan delicada. Es más, pues es que hay una discusión muy interesante. En el derecho procesal civil también hay debates como en el derecho procesal penal, donde hay sectores garantistas y sectores más positivistas. ¿Sí? En el derecho procesal civil también lo hay. De hecho, funcionan a veces hasta de manera separada las escuelas del garantismo procesal civil y del no garantismo procesal civil, ¿no? La cara visible del garantismo en materia procesal civil es Alvarado Belloso, un gran procesalista, ¿sí? Tienen su escuela más fuerte en Santa Fe, y hasta hacen congresos propios de derecho procesal garantista. Esos procesalistas consideran, los garantistas consideran que hay unidad en el derecho procesal, que hay uniformidad en el derecho procesal, es decir, que no hay una diferencia entre el derecho procesal penal y el derecho procesal civil, que los principios que rigen ambos son iguales, o son similares, o son muy parecidos, ¿sí? Hablando de que hay un sistema único procesal, más allá de las áreas de fondo, ¿está claro? Y bueno, imagínate que la doctrina garantista se opone fervientemente a las medidas autosatisfactivas, porque dicen que no está garantizado el debido proceso, que este conocimiento previo no es un debido proceso como manda la Constitución, que las garantías del demandado no son las mismas que la garantía del actor. Dicen que no hay igualdad entre las partes. ¿Sí? O sea, la cuestionan, están cuestionadas en algún punto estas medidas. Por eso, ¿cuál es la solución que se aplica? Por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es hiperrestrictiva en materia de medidas autosatisfactivas. ¿Sí? Bueno, esa es una de las maneras de equilibrar estas dos posiciones, decir, bueno, estoy sacrificando garantías en pos de la urgencia o en pos de la tutela efectiva urgente que necesita determinada cuestión. Bueno, ¿cómo equilibro? La idea es, cuando uno sea juez o cuando sea operador del derecho, es cómo equilibro estas dos cosas donde no puedo dejar que se consuma un perjuicio irreparable a la actora, pero tampoco tengo que causarle un perjuicio irreparable a la demandada. Bueno, ahí está cómo voy equilibrando. También el juez va a tener la contracautela para regular esto también, que es el tercer elemento que tiene, igual que las medidas cautelares comunes. Entonces, con la contracautela también puede regular
la potencialidad de daño que pueda causar la medida que se está tomando para responderle al afectado por la medida. ¿Te das cuenta? Pero es un instituto que tiene su complejidad. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron los 3 requisitos? Daño irreparable. Daño irreparable. Fuerte probabilidad de la existencia del derecho y contracautela. ¿Sí? Diferencias con las cautelares. Ya les dije, el objeto de una y el objeto de otra es completamente distinto. Las medidas cautelares comunes se decretan inaudita parte. Las medidas cautelares genéricas, la regla es que hay una bilateralidad previa. No hay bilateralidad cuando la urgencia sea de tal magnitud que la impida. ¿Sí? Que la impida. ¿Lo entendieron? Sí, 2 preguntas tengo, profe. Vamos. No sé si tiene que ver, pero ¿cuál sería o cuáles serían, o algo clave para diferenciarlo del amparo? O sea, ¿por qué yo iría por una autosatisfactiva y no por un amparo? Esa es como una pregunta. Y otra es que, si en los casos estos de las transfusiones de sangre, viste que hay personas que se niegan a recibirlas, eso es medida autosatisfactiva cuando ordenan que se les haga la transfusión. No, pero eso no es una autosatisfactiva, porque si el tipo que se opone a la cosa no la pidió él. Claro, por eso, pero es tan rápida que corre riesgo la vida de la persona. Sí, pero no la pidió él. Siempre Esa se ha será una pedido orden judicial, no sé, pero eso no es una autosatisfactiva porque no es a pedido de parte. Ok. ¿Y lo del amparo? Respecto del amparo, estás cometiendo un error importante, que ahora te lo voy a decir cuál es. El amparo, primero que el amparo es una acción, no una medida. Es un proceso. El amparo es un proceso. Rápido o acelerado, es un proceso. Y segundo, esto es muy importante, el amparo es una vía para proteger exclusivamente derechos constitucionales, no derechos civiles. Y yo tengo que proteger un derecho constitucional, no puedo pedir una medida autosatisfactiva. Déjame terminar y ahora me preguntas. ¿Sí? La naturaleza del derecho que está afectado en la acción de amparo es un derecho constitucional. Por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Sí? Entonces yo voy a interponer una acción de amparo solicitando una medida satisfactiva. ¿Está claro? La vía para introducir la cuestión es el amparo, pero como medida cautelar pide una satisfactiva. ¿Te das cuenta? Una autosatisfactiva. Sí, Roque. ¿Qué me ibas a preguntar? No, que no entendí esa parte. ¿Qué parte? ¿Cómo, digamos, en el amparo, uno como medida cautelar pide una autosatisfactiva? Sí. Y en el 99% de los amparos pedís autosatisfactiva. Vos vas a presentar un amparo por el derecho a la salud y cuando le solicitás al juez en un capítulo de ese amparo y le decís, señor juez, más allá del trámite de la presente acción, solicito una medida cautelar, una medida autosatisfactiva, ¿sí? Que ordene a la obra social que hasta tanto se sustancie esta causa me opere. ¿Sí? Le estoy pidiendo la autosatisfactiva como medida cautelar, así como le puedo pedir una medida de no innovar o le puedo pedir una medida innovativa dentro del proceso, le puedo pedir una autosatisfactiva. Pero ahí si el juez me la concede, le puso fin a la cuestión. Pero coincide la medida con el fondo. Pero se puede pedir una medida autosatisfactiva. Autónoma. Autónoma. Sí. Sí. Porque en ese caso es preferible. Si es una cuestión. Bueno, pero el amparo tiene el derecho constitucional. Los plazos del amparo son rapidísimos. A veces me conviene
porque los plazos del amparo son rapidísimos. Y la ley de amparo me dice que el juez tiene que resolver la cautelar en 48 horas. O sea que la autosatisfactiva puede ser autónoma o accesoria al amparo. Porque yo había leído que era ¿Por qué al autónoma. amparo? A cualquier acción puede ser accesoria. ¿Por qué Bueno, al amparo? Porque entonces yo quiero tramitar una autosatisfactiva. Al amparo únicamente cuando son derechos constitucionales. Si vos presentás un amparo por un derecho, una indemnización civil, no es procedente el amparo. La autosatisfactiva, claro. No, obvio. Pasa, justo todos los ejemplos que vimos eran derechos constitucionales. La vida, la salud. No. El de la amputación del brazo, es un derecho de daños. Ah, yo entendí que si no lo operaba se moría. No, yo puse el ejemplo. No, Ah. yo puse el ejemplo. Y aunque no se opere, se muere. El tema es una discusión de daños, ¿sí? Es una acción dañosa. Una acción de daño. No está el Estado privándote de un derecho constitucional. Y esa es otra. El amparo, ¿sí? En principio, el legitimado pasivo del amparo es el Estado. No los particulares. Los particulares, juicio sumarísimo. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron la diferencia? ¿Cómo estamos de horario? Y otra vez. Otra vez me quedo corto con el embargo, que quiero empezar alguna vez embargo. ¿Quedó claro esto? Bueno, no voy a poder dar embargo, pero por lo menos lo podemos empezar, si quieren. Entonces, profe, perdón, voy a hacer una pregunta más. Entonces, casi que es, o sea, yo también estoy más a favor de que sea una cautelar, por lo que entiendo hasta acá. ¿Vos por qué decías que no te parecía? Porque tiene miles de diferencias. Está bien. Porque tiene miles de diferencias. Bueno, por ejemplo, hay una parte de la doctrina, lo que pasa es que todavía no vimos en particular las medidas cautelares, pero Peirano hace una creación jurisprudencial pretoriana primero y después jurisprudencial interesantísima, que es la medida cautelar innovativa, que no está regulada, ¿sí? Es un precedente de un caso que llamó Bortule Néstor con Jockey Club de Rosario, ¿sí? La medida cautelar innovativa se diferencia de la innovar, la medida de no innovar es, señor juez, mantenga el statu quo hasta que se resuelva, ¿sí? No altere la situación de hecho hasta que se resuelva la cuestión. La medida innovativa es altere la situación de hecho, porque si usted no modifica la situación de hecho, cuando vaya a dictar sentencia ya se va a haber consumado el despojo del derecho o la pérdida del derecho. Es exactamente al revés. Bueno, algunos consideran que la autosatisfactiva es una medida cautelar innovativa. Y la medida cautelar innovativa es una medida cautelar genérica. Por eso consideran que es una medida cautelar genérica, entre ellos la Corte, nada menos. Lo que pasa que tiene notas absolutamente distintivas, cada vez tiene más autonomía la cuestión de las medidas autosatisfactivas. Cada vez tiene más autonomía. Y cuando me preguntás, o me preguntó Agustina, ¿pueden pedirse autónomamente? Y sí, si las cautelares también se pueden pedir autónomamente. Yo puedo pedir una cautelar antes de iniciar el proceso. ¿Cómo no voy a poder pedir una autosatisfactiva? ¿Cómo hago para pedirla? Porque no vimos exactamente, ¿cómo la interpongo ante? Sí, dijimos ante, pero si yo voy de la Artículo nada. 195 y 196, lo leímos todo. Sí, pero... Señor juez, Ayelén Ingracia, por mi propio derecho, con el patrocinio letrado de Juan Pérez, constituyendo domicilio en la calle tal, domicilio electrónico tal, a vuestra señoría me presento y respetuosamente digo, primero, solicita medida autosatisfactiva. Vengo por la presente a solicitar, ordene a la obra social OSDE, autorice la intervención quirúrgica para mi hijo menor de edad que padece tal. Segundo, los hechos. Me presenté en la obra social, el médico le diagnosticó la semana pasada tal enfermedad terminal. Me presenté en la obra social, me dice que no me cubren la operación. Tengo a mi hijo internado,
¿sí? Y necesito que antes de sacarlo lo operen. Prueba, ofrezco la prueba. Chau, presento la cosa. ¿A qué juez se lo presento? Al juez que creo que va a ser competente en el fondo de la cuestión. Y si es incompetente, puede dictar la medida igual y después declararse incompetente en el fondo de la cuestión. Y después, si quiero, no interpongo demanda, porque ya ¿Pero qué demanda vas a interponer si ya obtuviste la reparación? Por eso el juez le va a dar traslado a OSDE. A diferencia de las medidas cautelares, donde no le da ningún traslado y la decreta en audita aparte. Justamente por eso yo digo que no es una medida cautelar. Porque tiene un trámite diferente. En las medidas cautelares, la regla es la no sustanciación. En la medida autosatisfactiva, la regla es la sustanciación. Es un proceso abreviado, un proceso rápido, un proceso acelerado, llámalo como quieras. Sí, igual con respecto a eso de la corriente garantista, también el que la solicita tiene que acreditar, en este caso, todos estos extremos, y después tiene la contracautela también. Y se supone siempre que es en beneficio y de que se produzca un perjuicio. Es decir, yo no entiendo el garantismo por el formalismo, porque no hay bilateralidad. No, el garantismo lo que dice que no hay igualdad. Que no hay igualdad. Que la defensa es mucho más acotada que el planteo del actor. Y puede tener algo de razón. Lo que pasa es que está justificado por la urgencia, que es la nota distintiva de la medida autosatisfactiva. Bueno, pero por eso, pero hay veces, hay hechos de la realidad que siempre van a estar en esa dinámica, entonces siempre va a haber un desequilibrio entre una parte y la otra. Si vamos a buscar la igualdad, a lo mejor no llegamos a lo que es justo tampoco. Agustina, si no hubiera desequilibrio no habría dos corrientes. Claro, sí. Además, si son garantistas, también es una garantía la tutela judicial efectiva, y si se demorase tanto como para correr riesgo la vida, ya no estaría. Bueno, pero eso es lo lindo del derecho. Esos debates. Y lo bueno es que se van aplicando las cuestiones y se van actualizando las cuestiones. Ahora, después tenés que ver, por ejemplo, ni nación ni provincia la tienen regulada la medida autosatisfactiva. Hay otras provincias que sí. Más o menos restrictivamente la tienen regulada. Algunos con carácter restrictivo, otros no, pero la tienen legislada en sus códigos de procedimiento. Ni nación ni provincia la tienen regulada. ¿Sí? Y a veces es importante establecerlas en un código para dejar definitivamente clara cuáles son las reglas de juego. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que los derechos y las garantías se van conquistando. ¿Sí? Se van conquistando y van avanzando. Por ejemplo, la Suprema Corte de Buenos Aires creo que es hasta más restrictiva que la de Nación respecto de la admisibilidad de las medidas autosatisfactivas. ¿Sí? Ahora, las de las obras sociales son famosas. Todo el mundo sabe. Ya hasta la gente sabe. Dice, no me vas a operar, voy a meter un amparo. Que en realidad, generalmente es una autosatisfactiva, pero le dicen genéricamente amparo. ¿Sí? Pero generalmente es esa acción. Porque si está el derecho a la salud, y lo que vos decís, siempre se dice lo del amparo, yo tengo alguna como ventaja de meter el amparo y como medida cautelar una autosatisfactiva, así fuera autónomamente sí, por la autosatisfactiva. Para mí, ¿sabes cuál es la ventaja? Hay que verlo en el caso concreto. Para mí la ventaja es que el amparo ya tiene los plazos determinados. Entonces yo ya puedo calcular antes cuándo voy a tener resolución. La autosatisfactiva es a criterio del juez, porque no está reglamentada, no está regulada. El amparo ya me dice en qué plazo el juez tiene que dictar la cautelar. Ahí te contesto con un ejemplo. ¿Sí? Por ahí, suponete, por ahí la operación es necesaria, pero no es urgente. Entonces el juez me la va a rechazar la autosatisfactiva. Y me va a tramitar un amparo.
¿Entendés lo que te digo? Va a decir, mire, usted acreditó que necesita operarse. Lo que no está acreditado es que se tenga que operar mañana. Entonces, vamos a tramitar un debate de conocimiento más amplio, vamos a escuchar a la otra parte, vamos a abrirlo a prueba y muy probablemente yo lo autorice a operarse, pero no se tiene que operar mañana. Y en esos casos, yo conozco un caso particular que la persona decidió operarse pagando ella porque para ella sí era urgente y para la justicia no, y después como que, sí, pero tuvo que hacer un proceso. Es que el que tiene, a ver, si vos tenés posibilidades económicas de hacerlo, lo vas a hacer, porque si vos tenés un hijo que hay que operarlo y tenés la posibilidad económica, ¿qué me voy a poner a hacer un amparo? Voy y lo opero. Después de última, le iniciaré un cobro de pesos a la obra social por lo que pagué. Pero el caso es los jubilados, el que no tiene un mango, tiene ingresos magros y tiene que hacer una operación que vale $150.000. ¿Cómo hace? O un medicamento. Hay gente que tiene unas patologías y el medicamento le sale, no sé, 150.000 pesos por mes. Y lo tiene que tomar, y le dicen que lo tiene que tomar toda la vida. Bueno, muy probable que esa persona vaya a un amparo, que la universidad le diga que no le va a cubrir el medicamento o que le va a cubrir menos, y él por la diferencia diga, no, yo no puedo pagarlo esto. Voy a un amparo y lo gano, y el juez ordena, dice, le ordena a la universidad, usted tiene que proveerle todos los meses este medicamento y tantas dosis. Y en caso de que la obra social no puede porque le genera un daño más grande... Bueno, ahí es donde el juez tiene que merituar. Si la obra social le dice, si yo le cubro esto, me fundo en 2 meses. Mire, le voy a demostrar. ¿Al Estado le quepa alguna obligación? Nosotros recaudamos de aporte de los socios, de los afiliados, 200.000 pesos por mes. Si yo le pago 150.000 por mes a esta persona, no puedo atender a los socios. Entonces dejo sin prestación a todo el resto. ¿Entendés? ¿Y el Estado tiene alguna obligación para cubrirlo él? No. Y bueno, ahí está. Vos ya estamos volando. Los derechos constitucionales, ¿contra quién se reclaman? Contra el Estado. Por eso, ¿Quién te pero tiene que le sale garantizar más el derecho a la caro. salud? ¿Quién te Le tiene que sale más garantizar el caro. derecho a la educación? ¿Quién te tiene que dar el derecho a la vivienda? ¿Quién te tiene que garantizar el derecho a la vida? Sí, el mismo que la tutela efectiva y no lo hace. Bueno, no, sí, lo está haciendo. Lo está haciendo porque la verdad que con las medidas autosatisfactivas va caminando. Porque ahora, por Va ejemplo, caminando. Ayelén que Yo nombró creo que al cada vez más. influencer, ahí Ayelén nombró al influencer que tuvo que juntar para un medicamento de $2 millones. Sí, O sea, sí, ahí era evidente todo. que lo tenía que hacer el Estado. Pero hay que ver si se lo reclamaron al Estado. Yo no sé si se lo reclamaron al Estado. No sé si iniciaron un proceso reclamándole al Estado ese medicamento. No conozco el caso concreto. No lo conozco el caso. O sea, conozco el caso de Maratea y que juntó la plata, pero no conozco el caso del planteo. ¿Sí? Porque en ese caso, si la Corte, si el Estado no responde, después la Corte Interamericana, creo que también hay varios fallos, ¿no? Que la Corte como que condena al Estado argentino por la dilación de los procesos. Dilación o incumplimientos de resoluciones. Y trae responsabilidad estadual, digamos, a la larga. Sí. ¿Puede traer sanciones bueno, económicas? Puede traer sanciones económicas. Porque la ¿alguna tutela pregunta? judicial efectiva, en muchos casos es evidente. La tutela judicial efectiva, en muchos casos, es evidente que no funciona bien por el retardo de los juicios, por todo. ¿No se lo puede obligar a crear más tribunales, juzgados o algo? A ver. Yo creo que las medidas autosatisfactivas, los jueces las resuelven rápido. Lo que puede pasar es que en algunos casos te la rechacen. Pero eso es tutela efectiva también, digamos. No es que la tutela efectiva significa que vas a ganar todos los juicios. No, igual yo ya me fui en general hablando no de las medidas autosatisfactivas, sino en general, la dilación de los procesos. Sí. O sea, sí. No es por mala voluntad. Ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante. Desde que yo empecé a ejercer la profesión hace 25 años a hoy, son mucho más rápidos los procesos hoy que hace 25 años. Mucho más rápido. Y creo que la tendencia a la oralidad los va a mejorar más todavía, los va a acelerar más todavía. Por eso hay que prepararse para la oralidad.
No puede ser más expediente de 11 cuerpos escritos discutiendo con cuerpos que se pierde un expediente, que no se puede más. ¿Sí? Y antes era así. Eso es lo que hablábamos el otro día con el profesor Verdi, es como que hay una contradicción, porque por un lado se tiende a todo lo digital y lo digital no siempre encaja con la oralidad, porque todo, ahora el expediente todo es electrónico, todo es remisión electrónica. Sí, tenés una videoconferencia de vez en cuando, pero habría como una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué decís? No, porque vos sabés que yo creo que la audiencia preliminar es el 90% del juicio. Y antes eso, todo lo que vos haces en una audiencia preliminar ahora, antes eran 2 años de juicio. Y ahora lo haces en 2 horas. Vos en esa audiencia, y en la audiencia de vista de causa, producís la prueba, se produce la prueba. Se agrega la que se produjo por afuera y se hacen las audiencias en la audiencia de vista de causa. Ese juicio, mirá, yo tuve en marzo, una audiencia preliminar, juzgado civil y comercial 13, un juicio de daño bastante grande. Somos como 20 demandados y un actor, pero 20 demandados, o sea que hay 20 abogados, 20, algunos dobles porque tienen abogados y apoderados, o el apoderado se hace patrocinar. Bueno, tuvimos la audiencia de vista de causa, de la audiencia preliminar. Habrá durado 2 o 3 horas la audiencia por Zoom. ¿Sí? El juez dijo, bueno, a ver, García Arena, usted ofreció esta prueba. ¿Esta para qué la quiere? Medio que te dicen, ¿esta para qué la quiere? Bueno, la desisto. Perfecto, la desisto. Usted, Ingracia, ofreció 6 testigos. ¿Para qué quiere 6 testigos? ¿No le alcanzan 3? Bueno, doctor, saco 3. Vos, Brian, ¿para qué pediste una pericial caligráfica si acompañaste una fotocopia? No se puede hacer pericial sobre fotocopia. ¿Por qué no desistís y te evitás las costas? Bueno, desisto. Papá. Bueno, así ordenó. Y dijo, en la misma audiencia, primero intentó conciliar, no conciliamos, y dijo, bueno, 25 de junio, 9 de la mañana, audiencia de vista de causa, empieza absolviendo posición el demandado tal, después tal, a las 5 de la tarde declaran a los testigos, y al otro día declaran 2 testigos más y terminó la prueba. Chao. Marzo, junio. En julio hay sentencia. Agosto, ponele por la feria. Un daño. Que antes hubiera tardado 10 años en primera instancia, 5 en cámara y 10 más en la corte. Y es mejor así. Aceleró un montón. Porque también el gasto económico en el tiempo conviene a veces incluso hacer concesiones de ese tipo y resolver ahora y no dentro de 10, 12 años que, no sé, me parece económicamente para las partes Claro, y para vos el le Poder decís, Judicial. por ejemplo, Roque, vos me reclamás 100.000 pesos, más intereses, costas y costos, ¿sí? Y yo te digo, en la audiencia del el juez hace fuerza para que arreglemos. Bueno, Altamirano, ¿usted va a mantener los 100.000 pesos o va a bajar un poco para ver si podemos llegar a un acuerdo? Y medio que ¿viste? Te dice, porque mire que yo le puedo dar la razón a usted en la sentencia, pero no sé si por 100.000 pesos. Bueno, empezás, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, 80.000 pesos. Perfecto. Entonces yo te digo, bueno, 80.000 sin intereses. Y vos me decís, bueno, está bien, congelamos 80.000. Y ahí yo te digo, y te lo pago en 12 cuotas. Pero bueno, en 6. En 6, listo. Y vas, y le vas buscando ¿entendés? Y el juez va a decir, che, estamos re cerca, no nos vamos a trabar con los honorarios. Pidan la regulación del mínimo. ¿Usted, García, va a pagar los honorarios? No, yo puedo pagarlo. ¿Y a usted el orden causado? No, pero a mí el orden causado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te pago los aportes, pero los honorarios que te los pague tu cliente. Y vas arreglando todo. Y el juez va haciendo un acta y le puso fin al proceso en esa audiencia. En una audiencia. O sea que sí, que cambiaron mucho el proceso y se aceleró muchísimo.
Se aceleró muchísimo. Hoy no hay esos procesos tediosos que había, que además se perdía un expediente. Bueno, yo tengo un juicio en el contencioso, tengo un juicio que es del año, mira, no te quiero mentir, pero debe ser del año 98. 98. Todavía no tiene sentencia de primera instancia. Todavía no tiene sentencia de primera instancia. Fue un caso del Club Náutico de Miramar, en enero, la gente estaba comiendo en el restaurante y se cayó el techo. Y mató a 2 personas. O sea, se cayó el techo así, se desprendió así, hizo como una pala. Se desprendió de una punta un techo de hormigón por el óxido de los hierros con el mar, y se desprendió el techo así, estaba lleno comiendo en enero la gente, y mató a 2 personas de Mendoza, una mujer y el hijo, que estaban de vacaciones acá. Bueno, ese juicio está demandado el Club Náutico, está demandado el concesionario del club, está demandado la Municipalidad de General Alvarado, porque es una playa que está explotada por la municipalidad. ¿Sí? Muy bien. Y los actores son los familiares de las dos personas muertas, ¿no? Los particulares damnificados de la causa penal y son los... Bueno, ese juicio estuvo 15 años en primera instancia civil, ¿sí? Y cuando se va a abrir a prueba, el juez se declara incompetente porque dice que al estar demandado el Estado o la Municipalidad de Cosas es contencioso administrativo, no es civil y comercial. Bueno, incidente de competencia. Incidente de competencia. Pum, 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 2 años de incidente. Traslado a las partes. Juzgado contencioso administrativo de Mar del Plata. ¿Sí? Primera instancia. Juzgado contencioso administrativo de Mar del Plata. Bien. Se cambian los abogados porque el que tenía un abogado civil pasa a tener uno de derecho administrativo, porque pasa a ser derecho administrativo. Bueno, hace 6 meses me llega una cédula. Yo ya me había olvidado de la causa. Me llega una cédula. No le doy bola a la cédula. Me empiezan a llamar por teléfono, un día atiendo y me dice, habla tal, soy el secretario del juzgado. Ah, ¿qué tal? Hola, doctor, gracias por atenderme. Muy buena onda. Me dice, doctor, ¿usted tiene copias de la contestación de la demanda? Todo. Le digo, y no tengo que buscarlo, hace 20 años. Me dice, porque se perdió el expediente. Y hay que reconstruirlo. Y no está digitalizado porque es del año 98. No es que está digitalizado. Hay que reconstruir el expediente, que tenía como 3 fojas, donde están los informes médicos, y estamos en el 2021 y todavía no está ni reconstruido el expediente. ¿Cuándo se va a abrir la prueba? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuándo? Decir que yo estoy por una de las demandadas. Por mí que dure 170 años el juicio. Pero la actora, ¿te das cuenta? Bueno, eso no pasa más ahora. Un proceso, ese mismo juicio de daño, vos lo iniciás ahora y a fin de año tenés sentencia. O el año que viene. ¿Con qué se puede trabajar un juicio hoy? Por ejemplo, con una cuestión de competencia. ¿Y no lo puede iniciar de nuevo? Está recontra prescrito. Año 98. Está prescrita la acción. Está prescrita la acción. Escúchame, ahí sí se puede demorar un juicio. Por ejemplo, una cuestión de competencia, ni hablar si es federal o provincial. Eso puede demorar un, pero si no, los juicios hoy son mucho más rápidos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos vemos el lunes que viene. Vamos a ver si podemos empezar embargo. Los 3 embargos les quiero dar. De adelanto, preventivo, ejecutivo y ejecutorio. Ayelén ya lo tiene que saber. No, profe, pero yo en esta parte ya no me presenté a rendir, así que... Bueno. Voy de cero. Listo. Nos vemos el lunes, chicos. Yo le quería avisar, Sí. que Bruno Reche no se presentó porque se siente mal ahora, o sea, no cursó por eso. Está con fiebre y se sentía mal. Perfecto. Listo. Suerte a todos.
Chau, chicos. Buena semana. Chao, Diego. Nos vemos. Síganse cuidando con el COVID, que está bravo. Igualmente. Chao.